Taller de lectura. Un toque de placer para tus oídos. Una forma de elevar tu imaginación a través de autores y libros. Atrévete a leer y a escribir. En febrero, Taller de Lectura presenta Conversatorio La Nueva Era Literaria. Les queremos hacer una pregunta a Karen y a Isaac, que sería, ¿qué fue lo que los llevó a escribir? ¿Qué es lo que los motivó? Bueno, yo comencé a escribir el año pasado, que fue cuando me llegaron los mensajes de si yo quería participar en este tipo de actividades, y la verdad fue una gran experiencia que me ayudó como a expresarme y se volvió como un refugio para mí, la escritura. En mi caso, todo comienza más que nada por el lado académico, y es que desde pequeño, con cualquier trabajo y cualquier tarea que tenía acerca de escribir un ensayo, un cuento o algo por el estilo, me sentía muy a gusto. Entonces, algunos compañeros míos dibujaban o jugaban fútbol, y yo me sentía muy a gusto con la escritura, así que comencé a desarrollarlo. Y ya fue hasta aproximadamente séptimo, octavo, que empecé a escribir ya por hobby, ¿cierto? Y con varios proyectos, como contaba Arta Kelly, fue que potencié esa habilidad y ahora escribo pues de lo que me gusta y no solamente como por tareas. Bien, ya que mencionan que se aferran tanto al escribir y todo lo que es relacionado con esto, voy a hacer una pregunta bastante simple. ¿Por qué les gusta escribir? Me gusta escribir porque siento que es una buena forma de expresarme, y es que no siempre he sido una persona muy sociable, así que mediante esto podía como expresarme, incluso saber quién era un poco, porque me di cuenta de qué era lo que me gustaba, de qué era lo que me gustaba plantear, qué era lo que me gustaba que la gente leyera sobre mí, y me ayudó mucho con eso. Entonces por eso me gusta escribir, más que nada porque puedo expresarme. La verdad, a mí también pues, es lo mismo, yo también era como tímida todavía. Eh, Era muy tímida y no era capaz como de decir o escribir algo porque me da miedo al que dirán. Y la escritura fue como que me ayudó a sentirme tener más confianza en mí misma y no tenerle miedo a las críticas más o menos. Ay, qué bonito. Bueno, hablando pues de eso, pues yo me pregunto y quisiera saber como qué emociones les genera escribir, cómo se sienten. A mí me genera comodidad, me siento feliz porque siento que es convertir la vida como en poesía, por decirlo así. Todo lo que digamos que me pasa o lo que yo me acostumbro a hacer, lo trato de transmitir en una hoja de papel. Y es muy bonito hacer eso. Sí, usualmente luego de escribir me siento bastante relajado porque es un espacio muy mío para mí, entonces puedo como tener como esa calma. Y también influye pues mucho de lo que escriba, porque como decía, escribo mucho de mis sentimientos, así que si estoy de pronto muy alegre, soy muy efusivo, entonces eso se ve reflejado. Y ya a la hora de escribir, como que las emociones se matizan un poco, entonces es un poco sobre todo eso. Más que nada me siento muy relajado, se me van las tensiones, el estrés, y como que todo fluye. A ver, yo tengo una duda relacionada con esta parte, que es que ustedes, claro, liberan sus necesidades, a veces se expresan de esta forma y liberan todas esas emociones que se quedan por dentro de ustedes. Entonces yo pienso, de todos los escritos que han hecho, en los cuales se han expresado de muchas formas diferentes, ¿cuál es el que más les gusta? Creo que uno de los que más me gustan es uno que voy a leer próximamente, que se llama La cruda soledad previa al alba. En ese momento lo escribí con bastante, por así decirlo, pasión, y representé bastante bien, eso me parece a mí, la forma en la que me sentía en ese momento. Y me ayudó mucho a liberarme, entonces por eso como que cuando leo ese texto otra vez, como que lo recuerdo con bastante cariño, y por eso creo que es mi favorito, aunque tengo pues realmente bastante aprecio por todas mis obras, porque son mías, entonces pues como que todas en sí me gustan.
La favorita mía fue con la que comenzó todo esto de la escritura, que es El escalofrío del idioma del dolor, ya que fue como la llave que abrió una gran puerta que es la de la literatura y escritura, que la verdad me encanta, y porque también por lo mismo ahí cuento algo que es como unos sentimientos que yo en ese momento no sabía cómo expresarlos, pero en la escritura lo logré hacer. Bastante chévere. Súper. Viendo pues como todo esto, como para los que quieren iniciar en este tema de la lectura y todo eso, como que se nos forma la duda de ustedes cómo llevan ese proceso de creación, si tienen como un lugar donde se sientan y se inspiran, ¿cómo es eso? En realidad, no es como que yo diga que a tal hora me voy a sentar y voy a inspirarme así como así, no. Eso llega en el momento menos esperado y yo siempre trato como de siempre anotarlo porque esas son las mejores ideas. Yo soy una persona que cuando estoy como sola o así pienso demasiado en muchas cosas. Entonces cuando tengo alguna idea, algún pensamiento, incluso algún sueño que parece que tiene como potencial para escribirlo, de inmediato anoto un poco la idea y luego lo elaboro, lo desarrollo hasta que queda pues como, hasta que queda a gusto con el texto. Pero más que nada son eso, son como ideas, cosas que vienen a la mente y uno simplemente deja fluir las letras. Eso es bastante importante porque se me acaba de generar una pregunta que tiene que ver con ustedes que ya están un poquito más avanzados por esa parte de lo que es escribir, de lo que es expresarse. ¿Qué consejos le dan al público, a alguna persona que esté iniciando en el mundo de la escritura? La verdad, yo les recomiendo que no le den miedo al, al copiar que digamos, ay, es que usted escribe muy mal y todo eso, que no les dé miedo, que por algo siempre se empieza. Ese orden de ideas también es que experimenten mucho, porque a base de escribir demasiado es que uno encuentra su estilo de escritura y cuando uno se siente cómodo escribiendo es cuando todo va mejor. Entonces, intenten no forzarse demasiado a escribir bien o a escribir como cierto autor porque me gusta él, sino que encuentren su propia personalidad dentro de la escritura y practiquen mucho. Es eso. Los consejos que ustedes dan les puede servir a los demás también en diferentes cosas. O sea, ustedes los están relacionando con escribir y sí funciona mucho con escribir, pero sí también se puede relacionar con los que quieran aprender a dibujar. Yo iba a decir algo, es que escuché que Isaac dijo que escribiendo, pues como tratando de expresarse, va encontrando su tipo de escritura. Yo quisiera saber cuál es el de ustedes dos. Sí, em, depende mucho como del día, pero por lo general suelo escribir cosas románticas o un poco como depresivas, por así decirlo. Pero más que depresivas es un relato muy crudo, muy real, porque es un estilo que me gustó mucho cuando lo leí y me fascinó desde el momento en que lo empecé a escribir. Entonces como que me identifico mucho con ese tipo de relatos y lo llevo mucho a cabo. De hecho, cuando empecé a escribir mucho como del tema del terror y el suspenso, pero me di cuenta que no era lo mío. Pese a que me gusta leerlo, no es lo mío escribirlo, así que dejé eso pues un poco a un lado y empecé a escribir más otras cosas. Es como una pequeña anécdota que voy a contar. Lo mío también es casi lo mismo, que es el romance y como lo melancólico. El romance, la mayoría de siempre es como que dejo volar mi imaginación, es como algo que yo quisiera tener, y lo melancólico sí son como más historias personales. Yo quería mencionar que ustedes se identifican con esas cosas porque pues ya encontraron la forma de expresarse y de identificarse de una forma original. Y yo pues yo me pongo a pensar que, claro, ustedes en algún momento, cuando iniciaron, se guiaron leyendo algunas cosas de algunos escritores famosos o alguna cosa por el estilo. Y me pregunto cuáles eran esos escritores, cuáles son sus favoritos y etcétera. Mi escritora favorita es Rosario Montero y pues la verdad el nacer en mí es no escribir fue más pues, de mí, no fue como que yo, "Ay, yo quiero escribir porque leí tal escritor, no, sino porque yo dije eso se ve chévere, quiero intentarlo y bueno, y así fue como surgió todo. Esto es un poco diferente porque no fue un escritor demasiado reconocido,
y ni siquiera fue una obra tampoco con demasiado reconocimiento a nivel internacional. De hecho, fue un libro de la biblioteca de mi colegio, que acá de hecho lo tengo, que se llama Pedro y la Guerra, de Inés Falconi. Y es un libro que cuando yo lo leí estaba por ahí en quinto, cuarto, y me gustó mucho por lo que te decía. Tiene un final un poco, digamos, dramático, triste, y me gustó mucho la sensación que dejaba el libro, que con tan pocas palabras podía expresar algo tan fuerte. Entonces eso fue como un poco mi inspiración. Actualmente, si me preguntas a un autor, te diría quizás Hernando Telles, que tiene una escritura que me gusta mucho, pero en realidad no tengo como ningún autor súper favorito, sino que yo leo un poco de todo. Y más que nada me centro es como en las características del texto en sí, no tanto del autor o el reconocimiento que tenga. Bueno, yo creo que con estas como que ya vamos terminando la sección del conversatorio como para que empiecen a leer. Pero Karen dijo ahorita que, que muchos de sus textos se basaban más como en cosas personales. No sé si de pronto alguno de ustedes en uno de sus textos se basaron en un familiar o alguna persona o personaje conocido, cercano a ustedes. Cuando yo me refiero a eso, me refiero más como lo que yo siento para no tratar de involucrar a otras personas, por decirlo así. Pero sí, sí he escrito de alguien cercano a mí, que es como mi papá y mi mamá. No escribo como de nadie porque no quiero pues como comprometer tampoco la intimidad de las personas, pero sí es verdad que a base de todas las sensaciones, esos momentos que marcan mi vida, los intento representar de alguna forma. Entonces es un poco una combinación de todo lo que ha pasado y todo lo que he sentido. Entonces lo intento plasmar como en una sola obra, en un solo cuento, que por lo general suele ser ficticio, pero basado en cosas muy reales. Damos por terminada esta parte de la entrevista y ya podemos proseguir para que ustedes nos lean un poco de sus creaciones. Un café, mi galería de fotos. Acerco la taza y tomo un poco mientras mi vista sigue detallando cada parte de tu rostro. Recorro con la mirada desde tu cabello, pasando por los ojos hasta llegar a tus labios. Conforme bajo la taza, después vuelvo a la realidad, donde esos píxeles que recrean tu figura son solo recuerdos. La taza toca la mesa y mi dedo da clic en sí. Deseo eliminar la imagen. Otro trago, otra foto. La taza vacía y tú ya no estás. El escalofrío, el idioma del dolor. En las noches me siento sola, vacía por dentro, como si mi solo existir solo fuera viento. Los recuerdos vienen a mí sin motivo y tan solo es una lágrima la que desata tristeza y depresión. Un escalofrío largo se apodera de este cuerpo frágil. Mi respiración se va acelerando poco a poco. Quiero que termine, pero también quiero sentir aquel dolor que me deja saborear ese amargo y oscuro sentimiento que me deja tan distante de aquella cruda realidad. La cruda soledad previa al alba. Me hallo en un desierto. No puedo ver el horizonte ni una estrella guía en el firmamento. Camino por inercia, consciente de que no voy a llegar a ningún lado. Paso mis días esperando un final que parece nunca va a llegar. Veo esfumarse mi vida, carente de sentido. No puedo morir, pero tampoco vivir. El frío de la madrugada me trae súbitamente a la realidad, donde, sintiéndome solo y atosigado de pensamientos, quiero dormir, pero no sé si despertar. Heridas que solo se llenan con mentiras. Quisiera salir y mostrar quién soy, pero algo no me deja ni me da felicidad. Todo en mí se ha hecho tristeza. Al reflejarme en el espejo no veo nada, ni rostro, ni mi cuerpo, nada. Y para mí esto es un enigma. A veces atrapo miradas sin saber qué las causa, pero solo veo el miedo de las personas. La mayoría tienen heridas por su cuerpo y en su rostro una cara larga que es lo que ellos ven. Áspera cotidianidad. Transcurrían los últimos días del año. Era el 2020 y la ciudad apenas se recuperaba de la contingencia. La ciudad pasaba por una época sombría. La sociedad parecía fracturada. Aquella tarde estaba en las inmediaciones del Parque de los Deseos. El sol parecía derretirme. Abría paso entre la multitud mientras sentía que mi ropa me pesaba cada vez más. En ese momento odié el color negro de mi camisa. Me encuentro en un mar de gente buscándote, impaciente. Tus ojos, que al observarlos detienen el tiempo a mi alrededor, se habían desvanecido. Siento un escalofrío por mi cuello. Miro hacia atrás y te veo. Escucho la temblorosa voz que me llama. De inmediato y sin razonar, mi cuerpo gira contra la estampida de personas, mientras me fuerza a vocalizar tu nombre. Cada vez hay menos gente. Empiezo a correr y tú hacia mí, pero ya sin aliento. Veo los gases y lo siento como un cosquillo en la nariz.
Luego mi boca sabe un poco a metal, y por último mi tráquea siente el ardor. Mi rostro se torna áspero, y las primeras lágrimas emergen. Escucho los disparos y me paralizo. Todo el calor desaparece, y caigo de rodillas. Siento el sudor helado, y vuelve el escalofrío, esta vez más gélido, pues la parca pasa su mano por mi espalda. Observo impotente cómo todo mi mundo se cae a pedazos. Tomo tu cuerpo inerte en brazos y me suelto a llorar. Abro mis ojos y estoy en nuestra casa. Parece que todo ha sido una terrible pesadilla. Voy a tu cuarto, tu cama está vacía, creo que saliste. Veo en la mesita una nota, es tuya. Dice, me fue antes de tiempo, lo sé. Me hubiese gustado quedarme más tiempo contigo, pero he tenido que partir. Será duro ahora que me he mudado y vive solo, pero sé positivo. No es el final de nada, más bien un nuevo comienzo para ambos. Por lo pronto, adiós. Espero volver a verte algún día. Te quiero. Quedo atónito. Ni siquiera has podido empacar tus maletas. No nos hemos despedido. Simplemente ya no estás y parte de mí se fue contigo. Me siento sin fuerzas y se me nubla la vista. Vuelvo a la realidad. Veo todo rojo a mi alrededor. Hay humo por todas partes y no logro ver el cielo. Escucho un barullo tras las columnas de gas y tú, Oxisa, yaces a mis pies. Al ver a los despiadados enmascarados culpables de mi tragedia, me dirijo hacia el lado contrario. Los capuchos aparecen. En medio de la reyerta, logro escabullirme, dándole espaldas a la batalla. Y aunque dejo atrás tu cuerpo marchito, jamás abandonarás mi mente. Un refugio llamado hogar. Llego a aquella cueva a la cual me guió tu voz. Todo es frío y vacío. Es un espacio que me aterroriza explorar sola, sin ti. Te siento, pero no es lo mismo, porque ya no siento tus manos acariciando mi rostro ni el roce de nuestros cuerpos al anochecer. Me recuesto a un lado de la cueva y llegan memorias en las que muestran cómo puedo transformar este espacio vacío en un hogar. Luego regreso al presente porque aquellas posibilidades son nulas, ya que lo único que hago es pensar en ti. ¿Quién duerme hoy en día? El café en la mañana es tradición, el conformismo, pan de cada día, y los vibrantes colores son matices de gris. Los museos están vacíos, las cárceles llenas, los parques son peligrosos y la policía sinónimo de inseguridad. ¿Quién, con la rutina como pared y el miedo cual espada, puede sentirse libre? Nadie. Cae el cuerpo en la cama y la mente se echa a volar. Navega en la angustia existencial y es atosigada por la realidad. El smog nos privó de estrellas para anhelar. Sin embargo, las montañas que rodean el valle se llenan de luciérnagas artificiales, producto del insomnio de una ciudad trasnochada. Isaac y a Karen, muchas felicitaciones a los dos, y observé y los escuché detenidamente, y entonces hay algo en los dos que es común, y es que los dos también son muy buenos lectores, y recuerden que hay que leer mucho, hay que leer de todo también, leer de todo, porque todo nos lleva a ese resumen o a ese compendio de los escritos que ellos hoy nos están orgullosamente compartiendo y que además les agradecemos mucho. Ese último que leíste, Isaac, me impresionó mucho. Por ejemplo, cuando hablas de la policía sinónimo de inseguridad, o sea, es algo tan de lo que vivimos en el día a día, pero tú lo plasmaste en el papel y hiciste tuyo ese escrito. Entonces es a eso que estamos invitando a todos estos pequeños que están en la sala y que nos acompañan, a todos los maestros que esperamos que hayan bastantes con nosotros, a todo ese público externo que también esperamos que se multiplique. Queremos ser una sala multiplicadora y sumadora. Entonces les agradezco infinito, muchachos, y que hoy quede grabado esto en el recuerdo de ustedes y que ustedes un día digan que el 5 de febrero del 2021, después de un año atípico de pandemia, ustedes estuvieron con una sala de 86 personas donde estaban compartiendo sus escritos y estaban haciendo, les estaban dando vida. Ellos ya tienen vida en el libro que está ahí plasmado, pero ustedes lo están contando, entonces están haciendo que todas esas palabras y todas esas cosas bonitas vuelen. Entonces a todos, de verdad, muchachos, muchas felicitaciones, y miren qué tan importante es el mensaje tan grande que nos están dejando Isaac y Karen. Hay que leer y hay que leer de todo, y ya cuando tú lees y exploras muchas cosas, te inclinas por lo que realmente te gusta. Pasa con la cocina.
yo cocino de todo, pero mi especialidad es el pescado. Y ellos nos hablaban y nos contaban, o sea, yo leo de todo, pero la especialidad de Karen era una y la de Isaac era otro, porque uno finalmente se va encontrando. Entonces la idea es esa, muchachos, a que nos encontremos y bueno, muchísimas gracias. Entonces ahora sí. Taller de lectura. Un toque de placer para tus oídos. Una forma de elevar tu imaginación a través de autores y libros. Atrévete a leer y a escribir.